José, encontramos representaciones arquitectónicas en todos los medios, textiles, cerámica, madera y en todos los periodos. Sin embargo, ¿podemos distinguir algunos patrones, algunas formas que son emblemáticas, típicas? Sí, quizás habría que hacer un paréntesis, ¿no? Que es el hecho de que el Perú antiguo tiene una larguísima tradición de realizaciones arquitectónicas monumentales, prácticamente 2000 años antes de que aparezca la cerámica, o sea, antes de que aparezca uno de los principales soportes de representación, ¿no? O sea, tenemos monumentos como Sechín Bajo de 3400 antes de Cristo y la cerámica teóricamente está apareciendo alrededor de 1600 antes de Cristo, o sea, hay casi un lapso de 2000 años de desarrollo arquitectónico estupendo y luego la arquitectura va a comenzar a ser representada en diferentes tipos de soporte, como la cerámica, como los metales, como los tejidos, como la madera, etc. O como la pintura, ¿no? Sobre, como tú decías, sobre las piezas de cerámica. Pero la cerámica se acerca mucho a la arquitectura porque generas un volumen, generas espacios, defines, es un material plástico, es casi como estar modelando el mundo, modelando espacios, modelando arquitectura, ¿no? Pero lo curioso es que se hace sobre un soporte que también funciona como un contenedor, como también la arquitectura es un contenedor espacial, contenedor de actividades, ¿no? Ahora, me parece que hay cambios en la forma de representación que también se pueden establecer en analogía con los monumentos reales. Es decir, por ejemplo, la arquitectura del formativo es una arquitectura con ejes de simetría muy marcados. Establecen ejes de organización espacial que recorren todo el edificio, organizan las plazas, las escalinatas en posición central. Como en la Huaca de los Reyes, por ejemplo. La pirámide, ¿no? O sea, y por el otro lado, en la cerámica encontramos también esa centralidad, esa relación axial, simétrica, bilateral, ¿no? Donde hasta el gollete organiza el espacio. La arquitectura moche, por ejemplo, o mochica, rompe esos esquemas. Es una arquitectura más suelta, asimétrica, juega con múltiples ejes, por lo menos 2 ejes colaterales, uno principal, uno secundario, etc. Y es notable ver que las representaciones arquitectónicas en la cerámica moche también tienen ese componente, es decir, no son simétricas y generan una combinación armónica, pero de formas que no representan una rígida simetría como había sucedido en periodos anteriores, ¿no? Las maquetas fueron encontradas en tumbas. Se encontraron ciertas semejanzas con sitios arqueológicos existentes. Se pudo aproximar o estimar ciertas cosas o ciertas tipologías de cómo se distribuye el espacio, de cómo se ponen las columnas, de cómo se techa un edificio. Entonces, como que capaz la visión de un arquitecto es más sencilla en ese sentido, porque el arquitecto entiende mucho de los espacios y de la funcionalidad de ellos. Bueno, definitivamente las maquetas están sobredimensionadas, porque, o sea, en el sentido de que las columnas son más gruesas, los techos son más altos, pero sí hay muchas semejanzas en cuanto a la distribución de plataformas, por ejemplo, que están en el centro, o las rampas que se ubican en el centro, las columnas a los lados, hornacinas en la pared. En general, esas similitudes son bastante notorias, que es distinto pues a las proporciones, al tamaño de puertas, que son cosas más relativas. Lo primero que hicimos fue hacer un levantamiento completo de las maquetas, entender sus proporciones y también sus colores. Viajamos a los sitios designados que parecía tener las proporciones de las maquetas e hicimos un levantamiento. Al momento de tener ya el levantamiento se hizo la propuesta reconstructiva a través de lo levantado con las maquetas. Lo que podemos observar es son las dimensiones en relación de la entrada con la plaza principal generalmente y las plataformas. Esta es una prueba de color, pero también acá, esta es la entrada, acá hay una plaza principal, la rampa está en eje y también hay una banqueta acá al final, entonces hay como una jerarquía de espacios. Y eso también luego se puede observar en los sitios arqueológicos.
En Cerro Chepén se han encontrado vestigios de color amarillo. Las paredes como que generalmente son duales, pero en ese lugar no se ha encontrado resto del color rojo. Y en San Ildefonso, que también hemos trabajado, no hemos encontrado porque la mayoría están solamente con piedra, no tienen mucho el enducido de barro. Cuando los arqueólogos terminan de limpiar y llegan al piso de ocupación, hay unas ciertas depresiones y ahí es donde se asume si es que son de cántaros o son de postes o si incluso han encontrado huellas. En el Museo Nacional de Antropología hay una pieza que es absolutamente singular y esta pieza pareciera ser verdaderamente una maqueta, probablemente además de la Huaca de la Luna, ¿no es cierto?, que rebate los diferentes planos, los ordena, pero además hay una famosa maqueta que fue preparada hace mucho tiempo, donde se trata de utilizar esta cerámica, esta representación, para tratar de entender cómo pudo haber sido el edificio, ¿no? Más allá del hecho de que la pieza y la interpretación que se hizo sean correctas o no, es interesante notar el hecho de que haya la intención de capturar un edificio en una pieza, o sea, de ser fidedignos de alguna manera, ¿no es cierto? Y este es un paso. Sí, prácticamente casi de broma con Pablo Dam, un colega arquitecto con el cual hemos hecho trabajo de investigación con ustedes, decía pues que era como la piedra roseta, la pieza roseta, o sea, la pieza clave para entender el vínculo, la bisagra entre el edificio real y la representación. Entonces la imaginación era que esta maqueta dijera cómo era la arquitectura moche, ¿no? Hoy día sabemos cómo es la arquitectura moche porque hay proyectos como Huaca de la Luna, la Huaca de Cao, que por 20 años han estado trabajando estos sitios. Entonces allí sí podemos establecer la analogía, la relación entre la representación de esta pieza, que a mí me parece calza con estos edificios emblemáticos reales.